¿Qué tal? Continuando con las categorías gramaticales, tenemos el adjetivo. Ya hemos visto el sustantivo en el anterior video. En esta ocasión tenemos el adjetivo que también lo vamos a estudiar con las 4 ramas de la lingüística: la semántica, sintaxis, morfología y lexicología. Bien, desde el punto de vista de la semántica, vamos nosotros a hablar del adjetivo como una palabra que acompaña al sustantivo. Es también el sustantivo, recordemos que es también conocido como el nombre. Entonces, a ese nombre o sustantivo nosotros vamos a calificarlo. Constantemente nosotros estamos calificando, como les decía en clases. Entonces, para calificar, nosotros expresamos características o, si mejor entendemos así, propiedades del sustantivo. La semántica, recordemos que es la que estudia el significado de cada una de nuestras palabras, ¿no? En este caso, un adjetivo calificativo, específicamente dentro de todo el caudal de adjetivos, estamos hablando pues de una palabra que expresa características o cualidades. Desde el punto de vista sintáctico, estimados jóvenes, recordemos que el adjetivo podemos encontrarlo tanto en el sujeto como en el predicado. Si está en el sujeto, si digo la alumna hermosa, ahí tengo un adjetivo hermosa que califica a alumna, entonces automáticamente la voy a subrayar como modificador directo. Pero si yo digo la alumna está feliz, por ejemplo, ¿no? Está feliz, estoy usando un verbo copulativo. Y cuando yo hago uso de uno de los verbos copulativos, vamos a adelantarnos un poquito para recordar cuando hagamos el verbo. Los verbos copulativos son los más comunes: ser, estar, con sus respectivas conjugaciones. Pero agreguémosle a ese grupo, a esos dos, el parecer, permanecer, yacer y resultar. Si nosotros vemos este verbo y al costado, a la derecha, un adjetivo calificativo, va a tomar el nombre de atributo. Y como predicativo, se va a llamar predicativo porque presenta un verbo no copulativo. Como vemos aquí en el PPT, ¿no? Camina alegre, la joven hermosa. Recordemos que el sujeto no solo está al inicio, también puede estar al final o al medio, ¿verdad? Entonces, camina, yo puedo decir simplemente la joven hermosa camina y ya tiene sentido, porque no es un verbo copulativo. A diferencia de ella es encantadora, que es un verbo copulativo, no puedo quedarme en ella es, ¿no? Esa es la diferencia, por eso nos damos cuenta. Y también quizá atendiendo a algunas dudas que me han hecho a través del WhatsApp, trato de explicar esta partecita. Bien, en resumen, en el sujeto como MD, no OD, no confundas OD con MD, MD. En el predicado, si hay un verbo copulativo, ese adjetivo que está calificando a ese sujeto se va a llamar atributo, y si es un verbo no copulativo, algunos autores también le llaman los verbos predicativos, ¿no? Porque al costado hay un adjetivo que se llama predicativo, ¿no? Entonces ahí tenemos esa explicación.
Desde el punto de vista morfológico, recordemos que la morfología es aquella rama que estudia la estructura interna de la palabra, cómo nosotros vamos a dividir esa palabra, qué tiene en la parte final, cómo se construye esa palabra. Por ejemplo, niño, a diferencia de niñas. La O marca el género masculino, en el caso de ser el sustantivo, y en el caso de niñas, la A es el femenino y la S el plural, ¿verdad? Y ustedes pueden ver ahí de color rojito, el adjetivo tiene que concordar en género y número. Morfológicamente, ¿qué debo saber del adjetivo? Que es una categoría gramatical variable. ¿Variable por qué? Porque varía en género y número. Pero aquí tengo que hacer una acotación. Hay algunos adjetivos, como pueden ver, feliz. La palabra feliz es un adjetivo que que termina en consonante, como la mayoría, y que no estamos nosotros cambiándole con la A, ¿no? Para femenino. O sea, o dices niña feliz, dices niño feliz. No varía ese adjetivo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, porque si yo digo feo, su femenino sería fea, y en plural feos, feas, ¿no? En estos adjetivos que terminan en consonante, por ejemplo, una palabra de razonamiento verbal audaz, ¿no? El intrépido audaz, valiente, osado. Sutil, no hay sutila. Cortés, no hay corteza, ¿no? Cambia totalmente. Muy bien, entonces aquí tenemos la variabilidad desde el punto de vista morfológico, en que varía en género y número. Solo tiene género y número nuestro adjetivo. Pasando a la parte ya última de criterio de estudio, que es la lexicología sencillamente nos dice, porque léxico, estamos hablando de cuántas palabras tenemos o cuántos adjetivos tenemos. ¿Tú los puedes contar? No, ¿verdad? Como no podemos contarlos, entonces solo tenemos dos opciones. O es de inventario abierto o es de inventario cerrado. Pregunto, como no se puede, no podemos, no hay una cantidad exacta que nos tenemos que aprender de adjetivos, ojo, los calificativos, porque luego vamos a ver los determinantes. En el caso de los determinantes sí hay una cantidad de cada uno, pero los calificativos no. Podemos seguir agregando. Por eso se dice que el adjetivo es de inventario abierto, desde el punto de vista lexicológico. Continuemos hablando del adjetivo calificativo específicamente. Aquí encontramos una diferenciación que tú tienes que hacer entre un adjetivo especificativo, un explicativo y un epíteto. Como sé que tú quieres reforzar, hemos explicado esto en la clase, pero vamos a reforzar esta partecita. Profesora, no entiendo el especificativo a diferencia del explicativo. Ya. Vamos a ver que el especificativo es algo real, algo notorio del sustantivo, notorio tanto para el emisor como receptor. No necesitas que alguien que ha dicho eso te explique, porque ya está especificando. Ahora, hay un detalle que tenemos que agregar para los que van a Sistema San Marcos, que estos especificativos también se conocen por algunos autores como restrictivos. ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, yo digo, a ver, que salgan los soldados valientes. Ah,
he restringido que solo los soldados que son valientes, ¿no? O sea, los cobardes no, ¿no? Entonces ahí podemos ver, he especificado con una ligera restricción. El adjetivo especificativo, quizá tú también lo puedes identificar porque suele estar después del sustantivo. Por ejemplo, la pizarra, ¿no? La que comúnmente usamos en esta época, que es la que usa plumón, nosotros decimos pizarra blanca. ¿Necesito explicar por qué he dicho que la pizarra es blanca? No. Entonces ya no hay necesidad. Ahora, si yo digo ropa limpia, es evidente que la ropa está limpia. No necesito explicar. O también, por ejemplo, los gentilicios que van a funcionar también en otra ocasión como sustantivos gentilicios, hay que tener cuidado, ahí está en la nota, se ubican dentro de estos especificativos, ¿no? Se consideran como parte de los adjetivos especificativos los gentilicios, pero ¿cuál? El segundo de la nota, el hombre peruano. Ya especifiqué, ya todos identifican que es de Perú. Entonces eso es un especificativo. No necesita explicación y suele ir después del sustantivo. A diferencia del explicativo, el explicativo o no restrictivo sería pues tomando en la palabra restrictivo o no restrictivo. El explicativo podría decirse que es una opinión del que está hablando. Por ejemplo, en mi clase, al alumno le digo, excelente participación. ¿Qué te has dado cuenta? Que el adjetivo excelente ya no está después del sustantivo, sino antes. Pero también puede colocarse, puede aparecer como ahí, ¿no? En el ejemplo, hombre inteligente. Es una opinión. ¿Por qué he dicho, tú necesitas que te explique por qué he dicho que es un hombre inteligente? O tú, alumno, alumna, que me estás viendo y me estás escuchando, no sé si en algún momento has dicho que tu mascota es tu fiel compañera, ¿no? Fiel compañero, fiel compañera. Necesitas explicar, ¿no? Eso es un explicativo. O, ¡ay, qué hermosa canción! ¿Ah? Eso también es un adjetivo explicativo. A ti te parece hermosa, quizá a otros, ¿no? Te das cuenta que el explicativo es algo no visible para todos. Es una característica que podría decirse, para los que ya tienen más base, yo les puedo decir, se da en forma subjetiva. Subjetiva. Y en el caso del epíteto, que es una figura literaria muy usada por los literatos, los poetas, para ornamentar sus escritos, para adornar, para darle estética, para generar esa función estética del lenguaje, usan el epíteto para darle énfasis e intensidad. Cuando les contaba del perro atropellado en la pista, cuya roja sangre, tú cuando yo decía roja sangre, imaginabas un charco, pero si yo digo la sangre, como que pasa desapercibido. Si yo digo la roja sangre, que es algo ya inherente, ¿no? Es algo propio. Es natural que todos sabemos que la sangre es roja, que las ovejas son mansas, que la nieve es fría o el invierno es frío. Entonces ya no es necesario, gramaticalmente no es necesario escribir ese adjetivo. Pero si queremos darle estética o darle intensidad, belleza, fuerza literariamente, desde el punto de vista literario, obviamente vamos a usar esta figura llamada epíteto, que es un adjetivo calificativo implícito que ya sabemos cuando yo digo
Fiera, una fiera, ya no necesito decir salvaje, ¿no? Pero lo digo porque quiero darle más énfasis. Espero que haya quedado clara esta diferencia de estos tres tipos de adjetivos calificativos conocidos como especificativo, explicativo y epíteto. Asimismo, también hemos explicado en clase que el adjetivo, nosotros estamos o solamente nombramos, calificamos, que es el grado positivo, o también estamos comparando. ¿Sí o no, chicos? Ustedes paran comparándose, ¿o no? Por ejemplo, ¿qué partículas observas que estamos utilizando para comparar? Para decir que es de superioridad, usamos las partículas más, debe haber un adjetivo al medio y la partícula que, ¿no? Las partículas son más que, pero entre ese más que, más con tilde, ojo, al centro va un adjetivo. De igualdad. Ay, mira, ese chico es tan hábil como mi hermano, por ejemplo, ¿no? Estamos en igualdad. Tan, adjetivo, la fórmula sería, si tú quieres ahí anotar, la fórmula sería tan, adjetivo, y la palabra como. Y de inferioridad, en vez del más de superioridad, simplemente el menos. Jaime es menos hábil que Pedro. Igual, ¿no? Tiene la fórmula menos adjetivo calificativo y el qué. Esto es el grado comparativo. ¿Qué notamos? Que nosotros vamos a expresar grados de tamaño, de intensidad, de aprecio, ¿no? Aquí de habilidad, por ejemplo, ¿no? Y entre este comparativo, hay que recordar en esta parte, hay que recordar esas partículas. ¿Por qué? Porque puedes confundir con el más de o más del superlativo relativo. Super. ¿Qué quiere decir super? Grado máximo de la cualidad. Es decir, ya no voy a comparar uno con otro, sino le voy a dar el realce de todo un grupo. Por ejemplo, digo, Lisette es la más amable del aula. Más adjetivo amable y del. Dejé de lado el que para utilizar del porque es aula. Pero si digo de la sala o de la familia, utilicé de. O sea, ¿cuál sería la fórmula del superlativo relativo? Diría más con tilde para el superlativo destacado, ¿no? Más el adjetivo y en la contracción del o la preposición de. Así sería en el caso de ser más. Pero también, como el de inferioridad, utilizo el menos. A diferencia del comparativo de inferioridad, utilizo aquí, como es un superlativo, quiero decir que es menos de o menos del. Ahí estamos con el superlativo, llamado superlativo relativo. La fórmula, entonces, no te olvides, puede utilizar el artículo, ¿no? El más amable de, o el más amable del, o en femenino, la más. Puedo utilizar el artículo el o la antes de ese más. También puedo utilizarlo en el relativo. Bien, ahora por último tenemos el superlativo absoluto. Este superlativo absoluto muy tomado en exámenes de admisión, jóvenes, tanto premilitares como preuniversitarios.
Este superlativo absoluto también indica el grado máximo, al igual que el relativo, pero la diferencia es que aquí morfológicamente, es decir, la parte final de la palabra, llamada desinencia, y la más usada es ísimo, ísima. Nosotros estamos diciendo bellísimo. Uy, no, eso es antiquísimo, ¿verdad? Y quizás recuerdes más con este ejemplo de KFC que dice buenísimo, ¿no? Aunque en la parte académica, desde el punto de vista culto, el adjetivo es bonísimo, pero en el común de la sociedad nosotros utilizamos buenísimo. Bien, entonces tenemos la terminación ísimo, ísima, ísimos, ísimas con su género que habíamos dicho al inicio, masculino, femenino y su número singular, plural. Pero hay otros que no puedo agregarle el ísimo o ísima. Entonces voy a optar por la terminación érrimo, érrima. La más conocida, la más usada en exámenes, tú ya la sabes, es de pobre, paupérrimo, para decir pobrísimo, ¿no? O de célebre, celebérrimo. Y ahí tú puedes ver de negro, negro, nigérrimo. De pulcro, quito la CR y digo simplemente pulquérrimo. De acre, acérrimo, ¿no? Entonces nosotros aquí encontramos esos absolutos que en algún momento, en alguna pregunta, tú le vas a encontrar como los morfológicos o sintéticos. Ahora, dentro de todos ellos hay algunos que no aceptan la terminación ísimo ni, o isim sin el sufijo de género o número, isim o errim, y le tenemos que agregar muy, la más usada, ¿no? Muy o tan. Y ahí ustedes pueden ver los ejemplos. Has llegado a mi vida y ahora todo es diferente. No me importa tu pasado si ahora yo soy tu presente. Me tienes sin cuidado todo lo que diga la gente. Yo soy tu presente.